Y seguimos compartiendo cuál es el modo correcto de aprender las Sagradas Escrituras y qué es importante que hagamos nosotros. Primero, el primer paso fue ¿qué? Respetar la palabra de Dios, hacerlo con respeto. Segundo punto, fe. Debe usted tener fe para encontrar lo que Dios le va a dar. 3, oración. Tenemos que orar a Dios para que nos revele su verdad. Estar en comunicación, nuestro espíritu, que lo levante el Señor con el Espíritu Santo para que nos revele las grandes verdades. Esto es importante que nosotros lo digamos. Y número 4, con ánimo obediente, con la decisión sincera por tu parte de asimilar y llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Esta decisión es imposible para el que no conoce a Cristo. La mente y el corazón humano no se pueden someter a la ley de Dios. Entonces, eso ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo leímos ese punto. Entonces, tu progreso espiritual, querido amigo, querido lector, amado lector, cesará tan pronto como tú, consciente y voluntariamente, te permitas vivir contra aquello que Dios te ha revelado en su palabra como su deseo. Más de una vez hemos tenido que tratar el caso del creyente que ha perdido su interés en la lectura y meditación de la Biblia. Ya no disfruta en ella, ya no le satisface, parece inexplicable, pero cuando se hurga en su intimidad, por lo general se descubre la misma causa, el pecado manifiesto o la resistencia a aplicar la palabra de Dios en su conducta, lo cual también es pecado. Santiago 4:17. Confesando y abandonando ese pecado, el interés por la Biblia ha renacido. Muchas personas ya no tienen amor por la Biblia. ¿Por qué? Porque les ganó más los deseos de la carne, los deseos del mundo. Entonces, esa va a ser la lucha. El diablo va a querer tumbársela. Por eso es bien importante lo que mencionábamos nosotros, el cuarto principio, con ánimo obediente. Todo lo que vayas aprendiendo de Dios, tienes que ir avanzando siempre hacia adelante. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo tienes que hacer, porque va a haber una lucha. El enemigo va a querer, como en la parábola del sembrador, te da el mensaje, pero el enemigo va a querer tumbártela. Los afanes del mundo van a querer tumbártela. Léase usted precisamente esa parábola del sembrador. Entonces, ¿dónde va el punto más importante del sembrador? ¿Cuál fue? Donde esa semilla que Dios nos predicó cayó en tierra firme, cayó en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y dio qué? Dio fruto. ¿Sí me explico? Sí, amén. Así lo mismo hazlo tú. Dale hacia adelante. Obedeciendo todo lo que el Señor te enseña en su palabra. Obedécelo todo. Ve hacia adelante siempre. Porque es una guerra, ya lo dijimos, es una lucha espiritual en esa tierra. Y debes de llegar hasta vencer el pecado que hay en tu carne. ¿Sí me explico? Sí, amén. Amén y amén. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Santiago 1:21-25. Tenemos que practicar lo que aprendemos, no nomás en aprender la Biblia y nada ponemos por obra. No. El paso 1 tiene que ir con el 2. Tengo que aprender la palabra de Dios, pero practicarla a la vez. ¿Me explico? Sí, amén. Es importante. Punto número 5. Lee la Biblia con regularidad, es decir, todos los días. No esperes a tener algún momento libre. Búscalo cada día y a ser posible a la misma hora. Hay quienes prefieren la noche antes de retirarse a descansar. Otros estiman más provechoso un rato por la mañana, cuando la mente y el espíritu están frescos y libres de los agobios del día.
Conviene, sin embargo, que, sea cual sea la hora escogida para la lectura bíblica, esta se haga sin prisa, sin preocupaciones de índole material. De lo contrario, puede suceder en nosotros lo de la parábola del sembrador, lo que te decía ya. No damos tiempo ni lugar a la simiente de la palabra que penetre en lo hondo de nuestro corazón. Queda en la superficie de nuestra mente y enseguida vienen las aves de los afanes cotidianos y la devoran, lo que te explicaba ahorita. Número 6. Entonces, hay que leer la Biblia, el número 5, con regularidad. Número 6, de modo sistemático. Es mala costumbre abrir la Biblia y alzar y leer en la primera página que encontremos. Tampoco es recomendable para las personas que empiecen a leer la Sagrada Escritura que lo hagan comenzando por Génesis y seguir hasta el final. Es mejor establecer como punto de partida el Nuevo Testamento y con preferencia los Evangelios. Más adelante podrás pasarse al Antiguo Testamento y verá que su lectura resulta más clara después de conocer el Nuevo Testamento. De gran ayuda para la lectura sistemática de la Biblia pueden ser las porciones diarias señaladas por asociaciones bíblicas internacionales, tales como la Unión Bíblica. Si además de las porciones se pueden tener las notas de comentarios sobre las mismas, el beneficio será mayor. Cientos de miles de cristianos en todo el mundo dan testimonio del bien que estas porciones con sus notas les han hecho. Afán del creyente debe de ser llegar a conocer toda la Biblia, pues nada hay en ella que carezca de importancia. Tal vez cuando leas por primera vez algunos libros o capítulos te parecerá incomprensible que se encuentre en el libro sagrado, pero la perseverancia en su estudio te llevará al convencimiento de que toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. La Sagrada Escritura es como una mina riquísima de oro. En todas sus partes abunda el metal precioso. Lo que sucede es que en unas aflora sobre el suelo, mientras que en otras hay que cavar para obtenerlo. Número 7. Con aplicación personal. El valor de la lectura bíblica será escaso si no derivamos de ella un mensaje personal para nosotros mismos. Muchos cristianos han obtenido gran beneficio espiritual formándose al final de su lectura las siguientes preguntas. Después de que tú leas tu escritura, tu Biblia, tu palabra de Dios, después de que leas las porciones que tú vas leyendo, mi hermano, debes de hacerte tú tus propias preguntas, ¿sí me explico? Sí, amén. Después de que tú lees, digo todo esto para que quede claro. Cuando tú leas, debes de hacerte estas preguntas. 1. ¿Hay en la porción leída alguna promesa en la cual debo confiar? Y lógicamente que sí, porque en toda la enseñanza que Dios te da, ¿verdad? Te da una promesa para ti. Dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí Dios me da una promesa, que si yo pongo mi fe en Cristo Jesús, la promesa es vida eterna. ¿Me explico? Sí, amén. Y es lo que tú debes de hacer. Lo que estoy leyendo me deja algo a mí en esta mañana. Y debes de preguntarte y poseer aquel mensaje que Dios te da a tu vida. Importante que lo sepas. La siguiente pregunta, ¿hay algún mandamiento que debo de obedecer? Sí. Claramente que sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. Entonces, ¿qué debo de hacer? Obedecer la Escritura. Obedecer la Escritura cabalmente. No dejar que ninguna doctrina falsa
ninguna tradición de los hombres contamine mi mente y mi corazón. ¿Me explico? Sí, amén. Es importante. Número 3, pregunta número 3. ¿Algún pecado debo de evitar con la lectura de la que yo debo de hacer? Lógicamente que sí. Hermanos, si yo estoy leyendo una porción de la Biblia, y todavía estoy fumando, pues debo de quitar ese mal hábito. Debo de entender que debo de quitar ese mal hábito, porque si no, entonces no estoy progresando para nada. Y la porción que me estoy yo alimentando, de nada sirve. De nada sirve. Pregunta número 4. ¿Algún ejemplo bueno que he de imitar? Entonces, si la Escritura nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía el apóstol Pablo, pues eso mismo, ese ejemplo, lo voy a hacer yo, fortaleciendo mi fe en Cristo, para que ¿qué? Me fortalezca. ¿Me explico? Sí, amén. La siguiente pregunta, ¿algún peligro del que debo de huir? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Entonces, si ya me está advirtiendo el apóstol Pablo esto, debo de alejarme de ese peligro, de todas esas tentaciones que son malas y que yo necesito pensar y analizar para apartarme de ellas. ¿Me explico? Sí, amén. O sea, entendámoslo, hermanos. La Biblia lo que quiere es hacerte un nuevo hombre, un hijo de Dios, pero tienes que obedecer cabalmente su palabra y deshacerte del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa, deshacerte de los deseos de la carne, de los deseos del mundo, para que tú vivas exclusivamente en el Espíritu y hagas la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Ese es el punto importante. Y la última pregunta, ¿alguna reprensión que me he de apropiar? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es? Que si yo no obedezco a Dios a través de la Escritura, va a venir un castigo. Va a venir un castigo por no obedecer a Dios. Esa es la reprensión que Dios me va a hacer a mí cuando yo no entiendo sus cosas. Es decir, vendrá una enfermedad, vendrá una situación difícil para mi vida que me va a hacer caer y fracasar. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, por eso tú cuando leas, de terminar tu capítulo que estás leyendo, te debes de hacer estas preguntas. Todas estas preguntas, para que aquello vaya fortaleciendo y levantando tu espíritu. Para muchos el espíritu está muerto por su que no obedecen jamás a Dios. Entonces esa es la manera de irnos alimentando, ir tomando el alimento, la lechita, como dice el apóstol Pablo. Vamos iniciando con la lechita, pero a poco nos va a ir dando el alimento sólido para ir creciendo en sabiduría y conocimiento. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante que lo entiendan. Este cuestionario u otro parecido puede proporcionarte mucha ayuda si deseas que la palabra de Dios sea algo vivo en tu experiencia cristiana y debes obedecerlo. Para una más rápida comprensión de la Sagrada Escritura, el cristiano hará bien en usar algunos medios de ayuda. Por supuesto, estos medios nunca deben sustituir la lectura directa de la Biblia, sino únicamente complementarla. Los dos más importantes son, uno, la asistencia a los cultos en la iglesia y la lectura de los buenos comentarios bíblicos. Uno, la asistencia a los cultos y reuniones de estudio bíblico. Por la exposición o predicación desde el púlpito y por la explicación de una clase bíblica, muchas veces el creyente recibe luz sobre textos que antes le habían sido oscuros. El eunuco etíope seguramente habría tardado más en entender el capítulo 53 de Isaías si Felipe no se lo hubiera explicado. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 30 al 38. Aquí sucede de que el eunuco que nos habla aquí va en su carruaje. Era un personaje de alta jerarquía. Entonces va leyendo Isaías
Y Dios le manda a Felipe que se le acerque al carro, le dice, muéstrale la verdad. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y manda a aquel, a Felipe, entonces le acerca, ahí va el carruaje, pues, muy lento, pues. Entonces, Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, no muy bien, pues si alguien no me lo explica, no lo voy a entender bien, ¿verdad? Entonces, Felipe le dice, de quien habla este texto aquí es del Señor Jesucristo. Vino a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados y para tener vida eterna. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, bautizándonos en el agua como una muestra de arrepentimiento. Tenemos que hacerlo en el agua, entrar en ese simbolismo al agua para darle muerte a nuestros viejos pecados y salir en una nueva naturaleza. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces pasan por un lago, por un río, por ahí pasan. Y el eunuco dice, ay, mira Felipe, allí hay agua. ¿Qué impide de que me pueda bautizar ahorita? ¿Ah? Pues nada, dice, si lo quieres hacer, amén. Se baja y se bautiza aquel eunuco. Acto seguido desaparece Felipe. Dios lo lleva a otro lugar. Y el eunuco, ay, ¿dónde se fue aquel? Pero ya se fue convencido de la fe que había recibido. ¿Sí me explico? Sí, amén. Claramente, hermanos, yo tengo que recalcar una cosa. Tenemos que asistir a una iglesia en sana doctrina que nos enseñe la verdad y no mentiras. Porque va a haber falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Y estos te van a pervertir. Por eso lo importante, señores, es que primero usted lea la Biblia todos los días. Usted se debe de guiar únicamente. El primer punto es que usted lea la Biblia todos los días y que el Espíritu Santo a usted lo guíe. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ese es el primer punto de alimento. Y el segundo es asistiendo a una iglesia en sana doctrina donde aquel siervo de Dios que tiene más experiencia, más conocimiento, le va a ir relatando esos pasajes bíblicos que nosotros luego a veces no entendemos y que después los vamos a ir comprendiendo con mayor sabiduría y nitidez. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante que lo entendamos. Pero repito una vez más, es necesario que tú leas la Biblia día y noche. Importante, importante. No debe olvidarse además que ha sido el Señor mismo quien ha dado a su iglesia aquellos hombres cuyo ministerio se perfeccionan los santos y se edifican en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Ya dijimos los comentarios bíblicos o la iglesia. Aunque no abundan, los hay. No pueden recomendarse cualquier comentario, pues algunos son tan pobres que en lugar de aclarar el texto bíblico, más bien lo obscurecen. Es maravilloso ver cuánta luz arroja la Biblia sobre sus comentarios. Dijo un criado a su señor que lo había escrito y el mismo halago podría hacerse en cuanto a otros libros del mismo tipo. Hay por otro lado comentarios críticos que poco o nada ayudarán al lector a sacar mayor provecho espiritual de su Biblia. A este respecto, la orientación de un siervo de Dios experimentado puede ser de utilidad. El gran precepto. Al final de este capítulo quisiera traer a su memoria las palabras de Dios a Josué. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Josué 1:7. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que no debemos jamás apartarnos de la palabra de Dios, que debemos de ir a las Escrituras para que sean estas las que nos den la luz a través del Espíritu Santo. Y claramente que cuando vamos a la Escritura, a la iglesia, pues, y vamos a la Escritura porque siempre
Cuando vamos a la iglesia llevamos nuestra Biblia y vamos a comparar lo que el pastor nos está enseñando con lo que dicen las Escrituras. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso es lo personal que tú debes de hacer personalmente. No fijarte a ver si el hermano, a ver si aquel, no. Ni echar culpas ni nada de eso, porque desgraciadamente esto es lo que perturba el falso crecimiento de los creyentes. Ven alrededor y ven que el hermano no se sujeta a Dios, pues él tampoco. Eso sucede. No, tú debes de hacer un crecimiento personal. Y lo de las personas que están a un lado, olvídate de eso. Tú debes de cuidar no te duermas, tú debes de cuidar tu relación con Dios verdaderamente. ¿Sí me explico? Obedecer a Dios. Porque termino con esto, o sea, el mensaje que Dios nos da en esa porción que ya meditábamos nosotros. Cuando yo no entienda algo, lo dejo a un ladito para preguntárselo a un varón de Dios que tenga más experiencia, al pastor de la iglesia. Pastor, yo no entendí esto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el Señor nos habla en la Escritura que la Biblia es como una espada y van a decir muchos, ah caray, ¿cómo una espada? Dice que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos. Y mucha gente va a decir, ¿cómo que es como una espada? ¿Cómo con un cuchillo? Ay, y va a quedar confuso aquí. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tenemos que darle aquí? Al mencionar que es como una espada, quiere decir, la Biblia es un medio de defensa para el creyente. Así como un cuchillo físicamente me puede ayudar para defenderme de los ladrones. Así la Biblia me defiende de los ladrones espirituales, del diablo, de Satanás. Entonces, la espada, la Biblia viene siendo una defensa para el creyente. ¿Sí me explico? Sí, amén. Simbólicamente. No que sea un cuchillo, pues, entiéndalo usted, madure. No voy a agarrar yo la Biblia y agarrar un limón y quererlo partir. ¿Qué pasó, pues? Digo, discúlpeme, pues. Por favor, no caigamos en esa tontería. Digo, con todo respeto. Debemos de tomar la Escritura como tal. Nos dice que es como una espada porque representa precisamente la luz de Dios para romper toda cadena atadura del diablo. Y es una defensa para nosotros, para todas las advertencias o tentaciones que el diablo nos quiera hacer. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso cuando yo tenga una tentación del diablo, yo saco una porción bíblica, Salmo 23. El Señor es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará, ni nada me pasará. Entonces, ¿qué voy a hacer? Orar. Acuérdese uno de los elementos, la oración. El respeto, la oración, la fe. Todos estos implementos los tenemos que poner en práctica en nuestra vida diaria, cotidiana, cristiana, para poder fortalecer nuestro espíritu y poder lograr vencer el alcohol, la droga y todo aquello que tiene esclavizado al ser humano. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esa es la manera correcta de leer las Escrituras. Y termino diciendo, tienes que leer la Escritura para que después tú practiques lo que Dios te ha enseñado a ti. Si lo haces así, vas a llegar a ser un hijo de Dios. Vas a llegar a ser un creyente en Dios verdadero. Y si no lo haces así, estás en el engaño, estás en la obscuridad. Estás pretendiendo ser hijo de Dios, pero no lo eres. Y muchísima gente que practica las religiones viven en eso, en el engaño, en la falsa doctrina y en la mentira del diablo. Ay, sí. Los hijos de Dios obedecen a Dios, pero claramente que conocen la Escritura preciosa de Dios. Conocen los mandamientos, conocen los consejos que Dios nos da a través de Cristo. ¿Y qué más? Vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la manera correcta de ser un hijo de Dios, en una nueva naturaleza. Puesto que después de que yo conocí la palabra de Dios, me bauticé.
Me bauticé porque ya lo dije así. El bautismo de niños es antibíblico, no sirve. No habla la Escritura acerca de eso. Entonces yo después de que ya tuve conocimiento de Dios, me bauticé y le di muerte a la vieja naturaleza y salió del agua una nueva persona, un nuevo hombre en Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 5:17, de modo del que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Tengo que vivir mi nueva naturaleza. Tengo que vivir en Cristo, leyendo la Escritura y viviendo como Cristo me dice, así mero. Ya nada de para atrás. Ese Rafa murió ya, está sepultado. Ya no puedo rescatarlo porque está muerto. ¿Me explico? Sí, amén. Tenemos que entenderlo. Por eso no se engañe, mi amigo. No se engañe. Mucha gente, un 80%, cree que es hijo de Dios. Mentira del diablo. Hijos de Dios son los que se acercan a la Biblia y hacen su voluntad. Y no tienen religiones. Nada de que católicos, testigos de Jehová, mormones. No, Señor. Si algo nos dice el libro de los Hechos, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Sobre el capítulo 11, versículo 28. Se les llamó cristianos en la ciudad de Antioquía, aquellos que son seguidores de Jesucristo. Está escrito, cristianos quiere decir seguidores de Cristo, nada más. No tengo que adherirle ninguna otra cosa, meterle que católico, nada. Todos los cristianos verdaderos obedecen la Biblia y hacen la voluntad de Dios, así nada más, así nada más. Si tú quieres ser cristiano, tienes que conocer la palabra de Dios para que no te engañen, para que no te digan, adora a la Virgencita de Guadalupe, ándale, vete de rodillas. No, Señor, por eso usted debe de conocer la Escritura para que no te engañen. ¿Sí me explico? Sí, adora los planetas, mira Júpiter, mira, busca los horóscopos, esos son del diablo. Por eso debemos de conocer las Escrituras, para no caer en la influencia del diablo a través de sectas, a través de falsas enseñanzas diabólicas. Por eso es necesario conocer la Escritura. Termino diciendo, que dice la Escritura, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. Os hará libres. Que Dios los bendiga a todos y los haga libres de toda maldición que el diablo quiere hacer al mundo. Que Dios los bendiga. Amén.